Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a presentar otro video breve donde nuevamente planteamos los cambios que implica pasar del reglamento CIRSOC 201-2005, o sea, la generación de códigos ASCII 318 hasta el 2014, al futuro reglamento CIRSOC 201-2024, basado en el código ASCII 318-2019 para los colegas y amigos de otros países. En este caso particular vamos a tratar el tema de definiciones, cambios en las definiciones de longitudes de anclaje del nuevo reglamento. Nosotros se supone que estamos hoy por hoy abordando proyectos regularmente aplicando el reglamento CIRSOC 201-2005, y dentro de las prescripciones del mismo está la definición de longitudes de anclaje y empalmes. Entonces, frente al nuevo cambio de reglamento, cuando pasamos al 201-2024, ¿qué cambios importantes tenemos que eventualmente considerar para el detallado de armaduras? Eso sería lo que trataremos en los siguientes minutos. Esta es la tapa del futuro reglamento, próximo a terminar su discusión pública. Entonces, nuevamente trabajaremos sobre la base de edificios de altura media, como venimos haciendo en estos videos breves, porque esta tipología de estructuras es la más frecuentemente abordada en los proyectos medianos. Ya hemos hablado de temas relacionados con el software y las consideraciones para aplicarlo. Entonces cargué mi modelo con todas las combinaciones solicitadas por el reglamento, tanto para cargas mayoradas para evaluar el diseño de los elementos, como para cargas de servicio para evaluar la respuesta de la estructura. Entonces analizo las respuestas para ambos estados límites y luego que verifico que para el nivel de carga de servicio todo funciona OK, y para las solicitaciones de cargas mayoradas no hay solicitaciones excesivas en puntos críticos y la estructura responde adecuadamente, paso a diseñar los elementos componentes bajo los estados límites. Repasando lo que tenemos como combinaciones de carga en el reglamento actual CIRSOC 201-2005, es lo que vemos a la derecha, 9197, y lo que aparece en el nuevo 201-2024, lo que tenemos a la izquierda. En rojo está remarcado lo más relevante, si no hay acciones sísmicas, que es el factor omega, porque ustedes pueden ver que en la combinación, por ejemplo, 9.4, omega figuraba con 1,6, en la combinación 9.5 figuraba con 9,5 no está, en la 9,6 con 1,6, ¿sí? También, entonces, esos coeficientes 1,6 pasan ahora a ser 1, ¿sí? Entonces, ¿bajo qué condiciones esto ocurre? Entonces, en el reglamento está aclarado. Acá están las combinaciones de carga y las cargas primarias que generan esas combinaciones de carga, basadas en el ACE 710. Omega se toma 1 cuando las cargas de viento se hayan evaluado con el futuro reglamento CIRSOC 102-2024, que tiene mapas con velocidades, con periodos de retorno de 300, 700 años o más. Si trabajamos para evaluar las acciones del viento con el 102-2005, el coeficiente que se aplica a omega es 1,6, tal cual se aplicaba antes. ¿Sí? El valor 1,6 implica viento en condiciones de servicio, y el valor 1 implica que estamos obteniendo las solicitaciones del viento del reglamento con
periodos de recurrencia mucho mayores y por lo tanto se consideran acciones últimas. Si confundimos esto, podemos cometer errores por defecto muy graves para evaluar la acción del viento. Entonces, en cuanto a la organización, es diferente. En el capítulo 22 se definen diseño bajo cargas mayoradas. En el capítulo 24, la verificación de diseño bajo cargas de servicio. En el capítulo 19, las condiciones de durabilidad. En el 20, las propiedades de las armaduras. En el 21, la definición de los factores de reducción de resistencias. En el 23, el conocido método de bielas y tensores. Y en el 25, el tema del cual vamos a hablar en este video, definición de anclajes y empalmes. Solamente vamos a tratar la parte de anclajes. Las llamadas cajas de herramientas constituyen el capítulo 21, 22, 23, 24 y 25 en la nueva versión del reglamento. Se ha reestructurado la organización del Código ASI 318 a partir del 2014. En el 2019 se mantiene esa nueva estructura, pero se incorporan, como estamos viendo en esta serie de videos, importantes modificaciones en algunos temas. Ya hemos visto diseño al corte, en una dirección, en dos direcciones, verificación de deformaciones, etc. Entonces, continuando con el tema que estamos abordando, esta es una viga premoldeada de una obra importante, una represa hidroeléctrica, en donde tiene una gran congestión de armadura de hormigón armado y se visualiza que la armadura de 25 milímetros corrugada, en los extremos, para lograr la longitud de anclaje adecuada, se hace un anclaje a 90 grados y se colocan estribos horizontales que permiten, ya veremos cómo contempla esto el reglamento, confinar adecuadamente el hormigón. Este es un esquema de armado típico que tenemos en nuestro libro, en uno de los tantos ejemplos desarrollados, de una viga con una longitud interesante, donde apean dos vigas transversales en B y en C, el esquema de armado, un corte. Digo el libro que hemos desarrollado junto a mi colega y amigo el ingeniero Hugo Donini, ¿sí? Introducción al cálculo en hormigón estructural, cuarta edición. Y el detallado y el despiece de la misma. Marqué en rojo simplemente la indicación de que bajo el apeo de las vigas secundarias B y C hay estribos adicionales para armadura de suspensión. Entonces, pasemos a nuestro tema, la definición de longitudes de anclaje. En el artículo 25.4.2 se menciona anclaje de barras conformadas en tracción y se indica la longitud se calculará según las ecuaciones que veremos o bien tomando en cuenta que no deberá ser menor que 300 milímetros. La tabla que indica las expresiones a aplicar son las que vemos 25.4.2.3 para barras o alambres conformados de diámetro de B menor que 16 milímetros o de diámetros mayores a 16, 20 o 25 milímetros o 32 milímetros. La expresión se puede ver con más detalle abajo, LD, y aparecen la tensión de fluencia del acero de la armadura a colocar, la resistencia F'C del hormigón que confina las barras, expresado como raíz para contemplar la capacidad de tomar tracciones del hormigón, lambda, que es el coeficiente que tiene que ver con la durabilidad, la densidad, del hormigón, dB con el diámetro de la barra, ¿sí? La aclaración que el cociente CB más KTR sobre dB no debe tomarse mayor que 2,5, ¿sí? Y los factores que incorporan, observamos que aparece un factor nuevo llamado Φ sub G, grado de armadura, que tiene que ver con la tensión de fluencia del acero utilizado. Hasta FI 420 megapascales vale 1, y para FI 500 megapascales, que es posible materializarlo, vale 1,15. Entonces, en los comentarios dice el factor de resistencia de armadura omega G
tiene en cuenta la resistencia y la fluencia de la armadura en la longitud de anclaje requerida. Investigaciones demostraron que las longitudes de anclaje requeridas aumentan desproporcionadamente, con aumentos de la resistencia y la fluencia. Entonces, por eso se aplica este coeficiente adicional. Con respecto a el factor de Fies es el factor de tamaño de armadura y refleja el comportamiento más favorable de la armadura de menor diámetro. Phi sub S para barras de 16 milímetros o menores vale 1 y para barras de 16 milímetros o mayores vale 1, y para barras menores a 16 de 12 para abajo vale 0,8. Y por otro lado, el factor Phi sub T toma en cuenta la variable por demás conocida de ubicación de la armadura. ¿Sí? El factor 1,3 se basa en investigaciones de los autores que se ven en los comentarios, castigándose a aquellas barras que estén colocadas en la zona de peor adherencia, donde el efecto de la exudación es mayor. Para situaciones de peor adherencia vale 1,3 y para situaciones en la cara inferior de las vigas, en armadura longitudinal en columnas, vale 1, por ejemplo. Entonces el factor KTR tiene en cuenta el confinamiento generado por armadura transversal a la armadura a colocar. S sería la separación entre capas de armaduras sucesivas y N es el número de barras o alambres que se empalman o anclan dentro del plano de hendimiento. Es factible utilizar KTR igual a 0 como simplificación y nunca ese cociente va a dar mayor que 2,5. ¿Por qué? Porque los ensayos demuestran que ese efecto favorable no genera disminuciones mayores a esa. Fácilmente se pueden construir expresiones simples y útiles de longitudes de anclaje para cualquier estructura con hormigón de peso normal, lambda igual a 1. Esto también es factible para los amigos que usen el código ASI 318-2019. Con armadura sin revestimiento, Phi sub B igual a 1. Para barras de diámetro de B mayor que 16 localizadas en la parte inferior de la sección, Phi T vale 1. En este caso con acero 30 megapascales y resistencia del hormigón 30 megapascales, F'C y tensión de fluencia en el acero 420 megapascales. Phi sub G se toma 1 y las ecuaciones, en ese caso, se reducen a LD 45 diámetros o LD 70 diámetros, en función de las condiciones mencionadas. Cuando anclamos a tracción las barras con ganchos a 90 grados, esquemáticamente ocurre lo que vemos en el dibujo de la izquierda. La barra traccionada trata de salirse del hormigón y la pata a 90 grados apoya sobre el hormigón circundante. Esto genera la necesidad de confinar esa zona de hormigón y darle respaldo a esa pata. Entonces, con respecto al anclaje en ganchos a 90 grados, el efecto de la resistencia a la fluencia del acero de las barras, la separación y el confinamiento por medio de estribos se han actualizado en la edición 2019 del ASI 318 para reflejar los resultados de nuevos ensayos e investigaciones. Los valores mínimos de la longitud de anclaje LDH se prescriben para evitar las fallas debidas al deslizamiento directo en los casos que el gancho puede estar localizado cerca de la sección crítica. Los ganchos en nudos, vigas, columnas y ménsulas tienen que ubicarse tan cerca como sea práctico de la cara posterior del nudo. La longitud de desarrollo para barras corrugadas traccionadas que terminen en gancho estándar, LDH, se calcula como, con los factores que observamos, dB es el diámetro de barra, debiendo verificarse que el LDH sea mayor que 15 centímetros o 8 veces el diámetro de barras. Entonces, la expresión que proponía el reglamento CIRSOC 201-2005 anteriormente era la que vemos abajo. Los factores a considerar son los que figuran en la tabla 25.4.2. Lambda tiene que ver con la densidad del hormigón, Φr con el confinamiento de armadura, Φ0 con la ubicación, Phi sub C con la resistencia del hormigón. Para F'C mayor que 40 megapascales vale 1, para valores diferentes es F'C sobre 105 más 0,6 en megapascales.
S es el espaciamiento mínimo de centro a centro de las barras con gancho y dB es el diámetro nominal de las barras con gancho. Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo para cerrar el video comparativo de la longitud de anclaje requerida para barras traccionadas con ganchos a 90 grados que terminan en una columna, calculado según el reglamento 201-2005 y el código ASI 318-2019 o el CIRSOC 201-2024, sin considerar recubrimientos epoxídicos. Entonces los datos son F'C 25 megapascales, ¿sí? Las resistencias del hormigón a evaluar, acero ADN 420 megapascales. Entonces vamos a calcular el anclaje requerido, ¿sí? Para una barra de diámetro 12 milímetros traccionada con gancho 90. En este caso, para un hormigón H25. O sea, estamos dentro del rango del valor de ambos valores anteriores, ¿sí? En este caso, bueno, hay un problema de tipeo. La resistencia del hormigón es H25. Φ sub B es 1 para elementos sin recubrimiento epoxídico y Φ R es 1 para diámetros menores a 32 milímetros con separación entre eje de barras mayor o igual que 6 veces el diámetro de la misma. Φ sub 0 es 1,25, se considera una situación por la cual no se verifica un recubrimiento lateral mayor que 6 centímetros. Lambda es 1, hormigón de densidad normal. Con todas estas variables, recordando que el hormigón es H25, aplicamos la expresión. La expresión nos da 16 centímetros, ¿sí? Redondeando, mayor que 150 milímetros, que era el mínimo requerido. Con respecto al cálculo según el 201-2005, tomando lambda igual a 1 de hormigón de densidad normal, tenemos el coeficiente de aplicación base, los factores de modificación, considerando que la armadura requerida y adoptada sea igual a 1. Y para el caso de considerar coeficientes de recubrimiento de hormigón iguales a 0,7, es decir, que el diámetro de la barra es inferior a 32 y el recubrimiento en el extremo del gancho satisface los requerimientos de que sea mayor o igual que 50 milímetros, tenemos LD necesario 169 sería 17 centímetros. No hay una diferencia relevante entre ambos. Estas son diferentes fotos de ensayos con las fallas correspondientes para extraer ganchos, probetas, armaduras con elementos de probeta con ganchos a 90 grados, extracción frontal, desprendimiento delantero, hendimiento lateral, desprendimiento del gancho. Para cerrar el video y no extendernos tanto, entonces, acá vemos en una foto de obra real una viga premoldeada fuertemente solicitada con la armadura extrema anclada en tracción con ganchos a 90 grados, diámetro 25 milímetros, la extensión de la pata 12 veces el diámetro, y las armaduras horizontales en horquilla que ustedes pueden ver que abrazan las patas levantadas a 90 en la extensión 12 veces dB, impiden que cuando la armadura está fuertemente traccionada, el extremo recto se apoye sobre el recubrimiento de hormigón y tienda a generar una falla prematura por desprendimiento del mismo. Bueno, acá cerramos entonces el video. Espero les haya sido útil. Nos veremos. Gracias.